La gente lo llamaba loco por hablar solo en el parque. Nadie sabía que en realidad estaba entrenando su mente para sobrevivir. Esa noche, cuando un niño fue secuestrado, el loco se convirtió en héroe. El parque central de la ciudad siempre había sido un lugar de contraste. Durante el día, risas de niños, vendedores de helados, parejas paseando. Pero al caer la tarde, se transformaba en un escenario distinto, sombras alargadas, murmullos de desconocidos, pasos apresurados. En medio de ese paisaje habitual, había una figura que todos reconocían, Don Esteban, un hombre de unos 50 años, con barba descuidada y ropa gastada, que solía caminar solo, murmurando frases incomprensibles. Algunos lo evitaban, otros se burlaban. Ahí va el loco del parque, decían los adolescentes entre risas. Nadie sabía que esos murmullos eran, en realidad, ejercicios tácticos de respiración, repeticiones de códigos militares, simulaciones mentales de combate. Esteban había sido sargento en las fuerzas especiales, un hombre que conoció la guerra, la selva, el hambre, el miedo, y también la pérdida. Tras su retiro forzado, nunca pudo adaptarse a la rutina de la vida civil. Encontró en ese parque su refugio, su campo de entrenamiento improvisado, un lugar donde mantenía viva la disciplina que lo había salvado tantas veces. Las madres lo señalaban con desconfianza, los niños lo miraban con curiosidad, los hombres lo ignoraban, él no se defendía, no explicaba, solo se sentaba en el mismo banco de madera cada tarde, cerraba los ojos y murmuraba. Su mente, sin embargo, estaba lejos de la locura, repasaba mapas invisibles, memorizaba rutas de escape, escuchaba sonidos que los demás no notaban, el crujido de una rama, el aleteo extraño de un ave nocturna, un motor encendiéndose a lo lejos. Esa noche de otoño, mientras las luces amarillentas de los faroles apenas iluminaban los senderos, Esteban notó algo diferente, un silencio repentino, demasiado pesado para ser casual, y luego, un grito ahogado. El corazón del veterano se aceleró, sus ojos se abrieron de golpe y su cuerpo, entrenado por años de supervivencia, reaccionó antes que su mente. Se levantó del banco, su bastón en mano, que no era un simple bastón, sino un instrumento reforzado con metal, diseñado por él mismo. Sus pasos lo guiaron hacia los arbustos cercanos, donde distinguió una escena que cambiaría para siempre la forma en que la ciudad lo miraba. Un hombre encapuchado arrastraba a un niño de unos 8 años, con la boca cubierta y lágrimas en los ojos. Esteban apretó los dientes. En un instante, comprendió que todo lo que había practicado en silencio durante años estaba a punto de ser puesto a prueba. Esa noche, el loco del parque dejaría de ser un fantasma urbano para convertirse en leyenda. Muchos pensaban que era un vagabundo sin rumbo, pero en realidad era un soldado entrenado para detectar el peligro antes que nadie. Esteban se quedó inmóvil por unos segundos, observando la escena con precisión quirúrgica. No se precipitó, sus años de entrenamiento le habían enseñado que un segundo de análisis valía más que un minuto de acción ciega. El secuestrador, un hombre alto y de movimientos nerviosos, miraba hacia los lados mientras arrastraba al niño por un sendero poco iluminado. No parecía un profesional, pero tenía la ventaja de la sorpresa y la oscuridad. Esteban respiró hondo, su mente viajó, como un relámpago, a los días en la selva amazónica, donde las emboscadas eran cuestión de vida o muerte. Recordó las palabras de su capitán: nunca corras hacia el enemigo, anticípalo, oblígalo a cometer errores. Con pasos silenciosos, se deslizó detrás de los arbustos. Sus botas gastadas parecían diseñadas para no producir ruido. A pesar de su cojera ligera, herencia de una bala en la pierna derecha, se movía con sorprendente agilidad. El secuestrador jalaba al niño con brusquedad, sin imaginar que un cazador lo seguía a pocos metros. El pequeño luchaba, emitía sonidos ahogados, intentaba resistirse, pero cada movimiento era sofocado con una mano brutal que le cubría la boca. Esteban analizó el terreno. Tenía dos opciones: intervenir de inmediato, arriesgándose a que el secuestrador lastimara al niño en la confusión, seguirlo discretamente hasta entender su plan y elegir el momento perfecto para atacar.
Eligió la segunda. Mientras avanzaba, su memoria lo traicionó. Imágenes fugaces de su propio hijo, muerto a los 7 años por una enfermedad que ningún médico pudo detener. Esa pérdida había sido la herida más profunda de su vida, más dolorosa que todas las balas recibidas. Quizás por eso, al ver el rostro aterrado de aquel niño, algo dentro de él ardió con una fuerza que rozaba lo sagrado. El secuestrador dobló por un sendero lateral, casi oculto por árboles. Era un lugar que Esteban conocía bien. Allí, años atrás, había escondido pequeñas provisiones, botellas de agua, incluso una cuerda. Su instinto de soldado lo había llevado a preparar ese rincón del parque como un improvisado puesto táctico, aunque nunca pensó que lo necesitaría. El momento estaba cerca. El secuestrador, confiado en que nadie lo seguía, redujo la velocidad. El niño, agotado, apenas se resistía ya. Esteban apretó su bastón con fuerza, sabía que esa era la oportunidad. Con un movimiento firme, salió de las sombras y pronunció, con voz grave y segura, «Suéltalo». Ahora, el secuestrador se giró bruscamente, sorprendido. Sus ojos se encontraron con los del veterano, y durante un instante pareció dudar. Luego, sacó un cuchillo oxidado de su bolsillo y lo puso cerca del cuello del niño. El corazón de Esteban no se aceleró, al contrario, se volvió de piedra. Había enfrentado situaciones peores en zonas de guerra. La diferencia era que esta vez, no defendía a un soldado armado, sino a un niño indefenso. La tensión era insoportable, el viento agitaba las ramas, los faroles titilaban. Un silencio mortal se instaló en el parque, y entonces, comenzó el verdadero enfrentamiento. Un cuchillo brillando en la oscuridad, un niño indefenso temblando, y un veterano dispuesto a arriesgarlo todo. El cuchillo reflejaba la tenue luz de un farol lejano. El secuestrador lo sostenía con mano temblorosa, presionándolo cerca del cuello del niño. Sus ojos mostraban miedo, no solo agresividad. Esteban lo notó de inmediato. Ese hombre no era un asesino entrenado, era un delincuente desesperado. «No te acerques», gritó el encapuchado, retrocediendo unos pasos. El niño lloraba en silencio, paralizado por el terror. Esteban levantó la mano libre, manteniendo el bastón a un costado. Su voz, firme pero serena, llenó el aire. «Escúchame, si haces un movimiento en falso, todo terminará mal para ti. No quieres herirlo, todavía puedes salir caminando de aquí». El secuestrador rió con nerviosismo. «¿Y quién eres tú? ¿Un viejo loco? Nadie te toma en serio en este parque». La frase golpeó como un eco de todas las humillaciones pasadas, los murmullos de los vecinos, las risas de los jóvenes, la indiferencia de la sociedad. El loco del parque, así lo llamaban, pero esa noche, esa etiqueta iba a morir. Esteban dio un paso calculado hacia adelante, recordó sus entrenamientos en negociación de rehenes, mantener contacto visual, controlar el ritmo de la respiración, sembrar dudas en el oponente. «Tú crees que nadie me mira, pero yo te estoy mirando ahora, y te advierto, estás cometiendo el peor error de tu vida». El secuestrador tragó saliva, el cuchillo temblaba, el niño gimió. Fue entonces cuando Esteban cambió de estrategia, acción repentina. Con un movimiento fulminante, lanzó su bastón al suelo, generando un estruendo seco que desvió la atención del criminal por apenas un segundo. Ese instante bastó. Se lanzó hacia adelante, girando su cuerpo con sorprendente agilidad. Con la mano izquierda, sujetó la muñeca del atacante, doblándola hacia abajo. Con la derecha, empujó al niño hacia atrás, fuera de peligro inmediato. Un grito desgarrador escapó del encapuchado. El cuchillo cayó al suelo. El niño rodó hasta los arbustos, jadeando y temblando, pero libre. Esteban y el agresor quedaron frente a frente, cuerpo contra cuerpo. La fuerza bruta del delincuente se estrellaba contra la técnica refinada del veterano. Un puñetazo, un codazo, un intento de estrangulamiento. Esteban lo bloqueó todo con movimientos secos y precisos, como si su cuerpo recordara automáticamente cada combate librado en el pasado. El ruido de la pelea empezó a atraer miradas desde la distancia. Una pareja que paseaba detuvo sus pasos. Un corredor nocturno sacó el teléfono para grabar.
El mito del loco del parque comenzaba a resquebrajarse ante los ojos de testigos sorprendidos. Finalmente, con un golpe certero en la sien, Esteban derribó al secuestrador. El hombre cayó de rodillas, aturdido, jadeando como un animal acorralado. Esteban recogió su bastón, lo apoyó en el suelo y, con voz de mando, exclamó: «Tú no vuelves a tocar a un niño nunca más». El silencio posterior fue abrumador. Solo el llanto del niño, escondido entre los arbustos, recordaba que el peligro aún no había terminado del todo. El parque estaba casi vacío aquella noche, la luna se alzaba tímida entre nubes pesadas, y el silencio se mezclaba con el crujir de las hojas secas que el viento arrastraba por los senderos. Miguel, el exsoldado al que muchos llamaban el loco del parque, caminaba con paso lento. Sus labios murmuraban palabras apenas audibles, fragmentos de oraciones que parecían no tener sentido para los curiosos. Algunos vecinos, al verlo desde lejos, sacudían la cabeza con lástima o con burla. Nadie imaginaba que esas frases sueltas eran entrenamientos mentales, rutinas aprendidas en años de servicio en zonas de guerra, ejercicios para mantener la concentración y la calma en situaciones extremas. Esa noche, sin embargo, algo distinto flotaba en el aire. El instinto que nunca lo había abandonado le hizo detenerse de golpe. El oído fino, acostumbrado a detectar sonidos en medio del caos, captó un sollozo ahogado. Se escondió tras un árbol. Su respiración se volvió lenta, controlada. El sonido volvió. Un niño, claramente asustado, intentaba contener el llanto. Miguel afinó el oído y pronto escuchó una voz masculina, áspera, ordenando silencio. El corazón del exsoldado latió con fuerza. No eran imaginaciones. Allí, entre los arbustos que bordeaban el parque, había un secuestrador y su víctima. Miguel recordó las risas de la gente. Habla solo porque perdió la cabeza. Es un vagabundo que finge ser militar. Esa misma gente jamás entendería lo que significaba detectar un peligro antes de que explotara. Avanzó en silencio, usando la oscuridad a su favor. Su cuerpo, aunque castigado por los años, aún obedecía a la disciplina férrea de antaño. Se agachó, rodó entre las sombras y logró acercarse lo suficiente para ver la escena. Un hombre corpulento sujetaba a un niño de apenas 8 años, tapándole la boca con brutalidad. Miguel analizó en segundos: distancia, posibles armas, rutas de escape, puntos débiles. Todo volvió a él como reflejo. Sacó de su bolsillo una vieja navaja, no para usarla de inmediato, sino para intimidar en el momento justo. Calculó el ángulo y, con voz grave, salió de la oscuridad: «Suéltalo ahora mismo». El secuestrador se giró sobresaltado, empujando al niño contra el suelo. «¿Quién demonios eres?», gruñó el hombre. «Soy alguien que ha detenido hombres como tú en medio de la guerra», respondió Miguel, clavando la mirada. «No tienes idea de lo que puedo hacer en 5 segundos». El secuestrador vaciló. La presencia del loco no era la de un vagabundo indefenso. Había una autoridad en sus movimientos, en su postura. Miguel avanzó un paso más, mostrando la navaja con firmeza. El niño, aprovechando el descuido, gateó hacia atrás. Miguel le indicó con un gesto que corriera, y el pequeño, con lágrimas en los ojos, salió disparado hacia la avenida iluminada. «Se acabó tu juego», dijo Miguel. El secuestrador intentó abalanzarse sobre él, pero el entrenamiento marcial se impuso. En 3 movimientos certeros, Miguel lo redujo contra el suelo, inmovilizándolo con una llave que hacía años practicaba en terrenos mucho más hostiles. La policía llegó minutos después, alertada por el niño que gritaba pidiendo ayuda. Encontraron al secuestrador en el suelo, inmovilizado, y a Miguel sentado a un lado, respirando con calma, como si nada hubiera pasado. Por primera vez en mucho tiempo, la gente dejó de llamarlo loco. Aquella noche, Miguel demostró que los fantasmas de su pasado eran, en realidad, las armas que aún podían salvar vidas. La noticia corrió como un incendio en la madrugada. Antes de que amaneciera, todo el vecindario sabía que el loco del parque había salvado a un niño de un secuestro. Los teléfonos vibraban con mensajes de WhatsApp. «¿Supiste lo de Miguel? Dicen que peleó como un soldado, y yo que pensaba que estaba delirando». Miguel, sin embargo, no buscaba reconocimiento.
Tras entregar al secuestrador a la policía, regresó al banco de madera donde pasaba las noches. Allí se sentó, como siempre, murmurando en voz baja las frases que tanto desconcertaban a la gente. El niño, llamado Samuel, había sido llevado a su casa sano y salvo. Su madre, deshecha en lágrimas, intentó agradecer a Miguel, pero él se limitó a asentir y volver a perderse en su mundo interior. Ese hombre no está loco, dijo Samuel a su madre, convencido. Es un héroe. La prensa llegó al amanecer. Cámaras, micrófonos, flashes, todos querían una imagen del misterioso veterano, pero Miguel los esquivó con la misma habilidad con que había esquivado balas en el desierto años atrás. Sentado bajo la sombra de un árbol, los recuerdos lo atacaron con violencia. Afganistán, Irak, lugares donde el calor era insoportable y la muerte rondaba en cada esquina. Recordó a sus compañeros caídos, sus nombres grabados en la memoria como cicatrices invisibles. Hablar solo, aquella costumbre que le había valido burlas, era en realidad un diálogo con ellos. Con Ernesto, que siempre contaba chistes malos para aliviar la tensión. Con Salas, que nunca perdía la fe. Con Ortega, que soñaba con volver a abrazar a su hija. Eran voces que lo acompañaban, que lo mantenían cuerdo en un mundo que lo había dado por perdido. 2 días después, la alcaldesa del distrito lo citó en el ayuntamiento. Miguel acudió, reacio, vestido con la misma chaqueta gastada que usaba en el parque. En la sala de conferencias lo esperaban periodistas, funcionarios y vecinos curiosos. La alcaldesa tomó la palabra. Hoy queremos reconocer la valentía de un ciudadano que, sin dudarlo, arriesgó su vida para salvar la de un niño. Miguel Ramírez, gracias. Le entregaron una medalla y un certificado. Los aplausos llenaron la sala. Miguel bajó la mirada, incómodo. No sabía cómo recibir elogios. Su vida siempre había estado marcada por el deber, no por los premios. Cuando todo terminó, alguien se le acercó, un hombre alto, trajeado, con mirada penetrante. Señor Ramírez, soy el comisario Herrera, dijo con voz grave. He leído su historial militar. La ciudad necesita hombres como usted. ¿Ha considerado trabajar con nosotros? Miguel lo miró sin responder de inmediato. En su interior, una batalla se desataba. ¿Volver a la acción, a la violencia, a la adrenalina, o seguir en el anonimato, hablando con sus fantasmas en el parque? Esa misma noche, mientras meditaba su decisión, un auto oscuro se estacionó frente al parque. Desde dentro, unos ojos fríos lo observaban. No era la prensa, ni la policía, era alguien más, alguien que lo reconocía, no como un loco, sino como un obstáculo, porque el secuestrador que Miguel había detenido no era un criminal solitario, formaba parte de una red mucho más grande, y Miguel acababa de llamar la atención de gente peligrosa. El verdadero juego apenas comenzaba. La ciudad dormía, pero en un sótano oscuro, lejos de las luces del centro, un grupo de hombres revisaba las noticias en una pantalla gigante. El rostro de Miguel aparecía una y otra vez en los noticieros locales, el vagabundo héroe que salvó a un niño. Ese hombre nos metió en problemas, gruñó un sujeto de barba canosa, al que todos llamaban el jefe. No debió intervenir, añadió otro, encendiendo un cigarro con manos temblorosas. Era un loco inofensivo. ¿Qué hacía en medio de nuestro negocio? En la mesa, un mapa de la ciudad estaba marcado con puntos rojos. Eran rutas de traslado, casas de seguridad, almacenes secretos. La red criminal no era improvisada, operaba desde hacía años bajo las narices de la policía. El jefe golpeó la mesa con el puño. Si ese veterano se cruza otra vez en nuestro camino, será el fin para él. Miguel, ajeno al complot, continuaba con su rutina en el parque. Sin embargo, había algo diferente. Los murmullos de sus compañeros invisibles se volvían más insistentes, como si intentaran advertirle de un peligro inminente. No bajes la guardia, Ramírez, susurraba la voz de Ernesto en su mente. Esto no terminó con ese secuestrador. Miguel miró alrededor. La gente lo seguía observando con mezcla de curiosidad y respeto. Algunos lo saludaban, otros preferían evitarlo, pero entre los rostros habituales, comenzó a notar miradas nuevas, demasiado fijas, demasiado calculadoras.
No era paranoia, era experiencia. Una tarde, Samuel, el niño que había salvado, corrió hacia él con una sonrisa. Miguel, mamá dice que vengas a cenar con nosotros. Miguel sonrió apenas. No estaba acostumbrado a ese tipo de invitaciones, pero la ternura del niño lo conmovió. Gracias, soldadito. Quizá algún día, mientras conversaban, un hombre con chaqueta de cuero se acercó demasiado. Fingía hablar por teléfono, pero sus ojos seguían cada movimiento de Miguel. De pronto, una moto arrancó en la esquina y el hombre desapareció entre la multitud. Miguel lo registró en su memoria: el andar, la postura, la mirada. Eran detalles que un civil no notaría, pero que para un veterano significaban una sola cosa: vigilancia táctica. Esa noche, sentado bajo la luz mortecina de un farol, Miguel reflexionó. ¿Y si acepto la oferta del comisario Herrera?, murmuró. Las voces en su cabeza respondieron: podrías proteger mejor a Samuel, dijo Ortega. Pero volverías a la guerra, objetó Salas. Miguel cerró los ojos. La decisión era pesada. Había jurado no volver a la violencia, no manchar sus manos con sangre, pero la ciudad parecía arrastrarlo de nuevo al combate. El aviso llegó de golpe. Una noche silenciosa, mientras caminaba hacia el banco donde dormía, escuchó pasos detrás de él. 3 sombras se deslizaron fuera de los árboles. Así que tú eres el héroe del parque, dijo uno, mostrando un cuchillo. Los héroes no viven mucho tiempo, añadió otro. Miguel no respondió. Su mirada se endureció. En un instante, evaluó el terreno: un farol roto, un basurero metálico, piedras dispersas, herramientas improvisadas para quien sabía usarlas. El primero se lanzó con el cuchillo. Miguel giró, sujetó la muñeca del atacante y la torció hasta escuchar un crujido. El arma cayó al suelo. Con la misma rapidez, usó el basurero como escudo contra el segundo, que empuñaba una cadena. El tercero dudó. Había escuchado rumores, pero verlo en acción era distinto. Miguel avanzó con calma, mirada fija, como un depredador seguro de su presa. Dile a tu jefe, dijo con voz grave, que no me busque, o terminará peor que ustedes. Los hombres huyeron, arrastrando al herido. Miguel recogió el cuchillo del suelo y lo lanzó a la basura. Su respiración era serena, pero en su interior sabía la verdad: la guerra lo había alcanzado otra vez. De regreso en el banco de madera, miró al cielo. Las estrellas titilaban entre las nubes. ¿Ven lo que está pasando, muchachos?, susurró a sus fantasmas. Creí que la paz era posible, pero parece que no para mí. En algún lugar de la ciudad, el jefe recibió la noticia del fracaso de sus hombres, y en lugar de enojarse, sonrió. Entonces es cierto, el loco es un soldado. Muy bien, juguemos a la guerra. La noticia del ataque en el parque se propagó entre los mendigos y los comerciantes ambulantes como un secreto a voces. Lo quisieron matar, murmuraban, pero el loco del parque no es tan loco. Miguel, sin embargo, sabía que aquello solo era el comienzo. Los criminales nunca se retiraban tras una derrota. Al contrario, regresaban con más fuerza y más sed de venganza. Una mañana, Samuel apareció otra vez con su pelota de goma. Corrió hacia Miguel y lo abrazó con la naturalidad de un niño que confía ciegamente. Miguel, mira, aprendí a hacer malabares. El veterano sonrió, aunque sus ojos seguían explorando cada rincón del parque. Observaba las sombras, los bancos, los rostros de desconocidos. Muy bien, soldadito, pero recuerda, siempre atento a tu alrededor. El niño rió. Para él, las palabras de Miguel eran un juego, una especie de entrenamiento secreto. No imaginaba que, en realidad, eran lecciones de supervivencia. Esa misma tarde, Miguel notó algo extraño: un hombre de gorra y gafas oscuras, parado frente a la heladería, fingía mirar su teléfono, pero sus ojos, escondidos tras los lentes, seguían cada movimiento de Samuel. La sangre de Miguel se heló. Reconocía esa vigilancia. Era el mismo protocolo que había visto en misiones de captura. Quieren usar al niño, murmuró para sí mismo. Se acercó con calma y se sentó en el banco, dejando que la presencia del hombre quedara registrada en su memoria. No actuaría de inmediato, primero debía confirmar. Esa noche, la madre de Samuel, Elena,
buscó a Miguel en el parque. Tenía el rostro marcado por la preocupación. Dicen que lo atacaron. ¿Es cierto?, preguntó con voz temblorosa. Intentaron asustarme, respondió Miguel, pero no pudieron. Elena bajó la mirada. Miguel, desde que salvaste a Samuel, siento que alguien nos sigue. No quiero ser paranoica, pero... Miguel asintió. No es paranoia, te están vigilando. Ella se llevó la mano a la boca, horrorizada. ¿Qué vamos a hacer? Miguel se levantó despacio, apoyándose en su bastón. Déjame a mí, pero necesito que confíes en cada palabra que te diga. La seguridad de tu hijo depende de eso. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Miguel comenzó a diseñar un plan de defensa. Usó un cuaderno viejo que había encontrado en la basura. Dibujó mapas del parque, entradas, salidas, posibles rutas de escape. Su entrenamiento militar revivía con cada trazo. Recordaba emboscadas, tácticas de infiltración, contravigilancia. Sabía que, si querían secuestrar al niño, debían anticiparse. Las voces de sus compañeros caídos lo acompañaban, como en Kabul. Ramírez, dijo Ernesto, piensa como ellos. No subestimes a la red, añadió Ortega. Son más listos de lo que parecen. Miguel levantó la cabeza. Lo sé, y por eso no puedo fallar. 2 días después, mientras jugaba con su pelota, Samuel corrió hacia una esquina del parque. De pronto, un furgón blanco se acercó lentamente. Una de las puertas se entreabrió. Miguel ya lo había previsto. Con un silbido agudo, llamó al niño. Soldado, atrás. Samuel se detuvo en seco, confundido. En ese instante, el furgón aceleró hacia él, pero Miguel ya estaba en movimiento. Con una sorprendente agilidad, se lanzó hacia adelante y lo apartó justo cuando la puerta se abrió para arrastrarlo. El vehículo escapó rugiendo, dejando tras de sí un rastro de polvo y miedo. La gente en el parque gritaba. Algunos sacaron sus teléfonos para grabar. Miguel, sin embargo, no se detuvo a dar explicaciones. Abrazó a Samuel y lo entregó a su madre. Ahora ya no hay dudas, dijo con voz firme. Te quieren a ti, niño. Esa noche, Miguel caminó hasta la comisaría. Entró con paso decidido, ignorando las miradas de los oficiales que lo conocían como el loco del parque. Pidió ver al comisario Herrera. Cuando finalmente estuvo frente a él, apoyó el bastón sobre el escritorio y dijo, acepto. Quiero trabajar con ustedes, pero con una condición. Samuel y su madre deben estar bajo protección inmediata. El comisario lo observó en silencio. Había esperado ese momento, pero sabía que Miguel no era un hombre cualquiera. Bienvenido de nuevo a la guerra, Ramírez. Miguel apretó los labios. No es mi guerra, es la de ellos. Yo solo voy a terminarla. La noticia del intento de secuestro en pleno parque se convirtió en un escándalo local. Las cámaras de televisión transmitieron testimonios de vecinos que aseguraban haber visto un furgón blanco y a un hombre mayor salvar a un niño como un héroe de película. Los medios lo llamaban ahora el soldado del parque, pero Miguel sabía que esa fama era un arma de doble filo. Cada segundo de exposición significaba que sus enemigos lo estudiaban más de cerca. En una bodega oculta en las afueras de la ciudad, el jefe encendió un cigarro mientras observaba las noticias. A su lado, un grupo de hombres armados lo escuchaba en silencio. Ese veterano ya no es un estorbo cualquiera, dijo con calma venenosa. Se ha convertido en un símbolo, y los símbolos deben ser destruidos. Un joven sicario levantó la mano. ¿Qué hacemos con el niño? El jefe sonrió. Él es la llave. Rompes al héroe cuando le quitas lo que protege. La orden fue clara. Atacarían de nuevo, pero esta vez no fallarían. El comisario Herrera cumplió con su palabra. Miguel, Samuel y Elena fueron trasladados temporalmente a una casa de seguridad. No era un lugar de lujo, pero tenía cámaras, cerraduras reforzadas y vigilancia policial. Aún así, Miguel no confiaba del todo. Las paredes no detienen a los fantasmas, murmuró, mientras recorría cada esquina del refugio. En la noche, mientras los oficiales se relajaban, él permanecía despierto, entrenando al niño con juegos simples. Si escuchas un golpe 3 veces, te escondes. Si escuchas un silbido, corres hacia la salida de emergencia. Samuel reía, creyendo que era parte de un juego,
pero Miguel veía en sus ojos la semilla de algo más, valor. Al tercer día en la casa segura, Miguel notó un detalle inquietante. Una de las cámaras exteriores parpadeaba más de lo normal. Parecía un simple error técnico, pero para él era una señal. Nos están mirando, susurró. Intentó alertar a los oficiales, pero estos lo ignoraron. Señor Ramírez, está exagerando, dijo uno. Esa cámara ya estaba defectuosa. Miguel no insistió, solo se aseguró de preparar improvisadas defensas, cuchillos de cocina escondidos, botellas de vidrio listas para romperse, rutas alternativas de escape. Sabía que el ataque llegaría pronto. La madrugada del cuarto día, el silencio fue roto por un crujido metálico. Una de las puertas traseras cedió ante un golpe violento. 3 hombres enmascarados irrumpieron, disparando al aire. Los oficiales, sorprendidos, apenas alcanzaron a reaccionar. Uno cayó herido, otro se refugió tras un sofá. El caos era total. Miguel agarró a Samuel y gritó: «Código rojo, soldado». El niño corrió hacia la salida de emergencia, tal como había practicado. Elena lo siguió, aterrorizada. Miguel, con el bastón en la mano, enfrentó a los atacantes, bloqueó un golpe de machete, giró y golpeó al agresor en la mandíbula. El segundo intentó disparar, pero Miguel lanzó una botella que explotó contra su rostro, cegándolo con vidrios y alcohol. El tercero se abalanzó con un grito furioso. Miguel lo derribó usando una llave militar y lo dejó inconsciente contra el suelo. Creían que sería tan fácil, escupió, mientras recuperaba el aire. Elena y Samuel lograron salir por la puerta trasera, donde otro oficial los esperaba para escoltarlos. Pero el furgón blanco ya estaba allí, esperando. Uno de los criminales abrió la puerta y trató de arrastrar al niño. Miguel, que corría detrás de ellos, lanzó su bastón como una lanza. El golpe fue tan preciso que impactó en la mano del secuestrador, obligándolo a soltar a Samuel. «¡Corre, soldado!», rugió Miguel. El furgón arrancó a toda velocidad, dejando a los atacantes heridos atrás. Cuando la policía de refuerzo llegó, encontró a 3 hombres inconscientes en la casa y a Miguel con el rostro ensangrentado pero firme. Samuel, temblando, no se apartaba de su lado. El comisario Herrera se llevó las manos a la cabeza. «Tenías razón, subestimamos a la red». Miguel respiró hondo. «Esto no es un secuestro aislado, es una guerra, y si no la peleamos ahora, mañana será demasiado tarde». El silencio tras el asalto era engañoso. La casa de seguridad olía a humo, sudor y miedo. Los oficiales atendían a sus heridos. Elena intentaba calmar a Samuel, y en medio de todo, Miguel observaba el bastón roto en sus manos. Aquel pedazo de madera, que tantas veces le había servido de apoyo, ahora era símbolo de algo más. Ya no podía seguir esperando los ataques, debía ir al frente. El comisario Herrera llegó pocas horas después, con un grupo de investigadores. «Ramírez, no podemos seguir exponiendo al niño. Esta red es más grande de lo que creíamos». Miguel lo miró con dureza. «¿Más grande? Yo lo sé, llevo semanas sintiéndolos alrededor. Si no actuamos ahora, volverán una y otra vez». Herrera suspiró. «¿Qué sugieres?». Miguel clavó la mirada en el mapa extendido sobre la mesa. «Contraatacar». Durante los días siguientes, mientras Samuel y su madre eran trasladados a un lugar aún más seguro, Miguel se dedicó a entrenar con lo poco que tenía. No eran armas de fuego, ni cuchillos de combate, eran objetos simples, tubos metálicos, piedras, cuerdas improvisadas. Cada noche practicaba en silencio, bajo la luz tenue de una farola rota. Sus movimientos eran firmes, calculados, la memoria muscular de un soldado que había prometido no volver a la guerra, pero que sabía que la guerra nunca lo había dejado. Los mendigos del parque lo observaban desde lejos. Algunos lo consideraban un loco en plena crisis, otros, un general entrenando para una batalla invisible. Una tarde, un joven encapuchado se acercó. Tenía tatuajes en los brazos y ojos llenos de miedo. «Sé quién eres», dijo en voz baja, «y sé dónde se esconden». Miguel lo analizó en silencio. Era un informante, probablemente un miembro menor de la red, arrepentido o demasiado asustado para seguir. «Habla», ordenó Miguel. El joven tragó saliva.
Tienen un almacén en las afueras, junto a la vieja fábrica de textiles. Allí guardan armas, dinero, y planean mover a varios niños en los próximos días. Miguel sintió un fuego en el pecho. Esa era la oportunidad. Vete de la ciudad, le dijo con voz grave. Si mientes, te encontraré. El muchacho huyó, dejando a Miguel con un nuevo destino en la mente. Esa noche, Miguel caminó hasta la comisaría. Herrera lo esperaba con gesto cansado. Dime que tienes un plan. Miguel asintió. No un plan, una misión. Señaló el mapa de la vieja fábrica. Allí es donde cortamos la cabeza de la serpiente. Yo entraré. Ustedes cubren desde fuera. Herrera lo miró incrédulo. ¿Tú solo? Eso es un suicidio. Miguel no pestañeó. No soy un civil cualquiera. Soy un soldado, y ya estoy muerto desde hace años. Solo que ellos todavía no lo saben. La noche del operativo, la lluvia caía con fuerza. Miguel se vistió con ropa oscura y amarró un cuchillo improvisado en su pierna. En su bolsillo, llevaba la foto de Samuel que Elena le había entregado en secreto. Para que recuerdes por qué luchas, le había dicho ella con lágrimas en los ojos. Con pasos silenciosos, se deslizó hacia la fábrica abandonada. La verja oxidada chirrió al abrirse, pero el sonido quedó ahogado por la tormenta. Desde un punto alto, observó a los guardias patrullando. Eran al menos 10, armados y atentos, pero no lo suficiente. Miguel avanzó como una sombra, usando su entrenamiento en sigilo. Un golpe seco en la nuca, un estrangulamiento rápido, un guardia menos. Cada movimiento era preciso, letal, sin margen de error. Dentro del almacén, la visión lo golpeó como un puñal, varias jaulas metálicas alineadas, cada una con mantas sucias y juguetes viejos. No había niños en ese momento, pero el mensaje era claro, allí habían estado, y pronto volverían a estar. Miguel cerró los ojos un segundo. Las voces de sus compañeros caídos resonaron en su mente. No los dejes, Ramírez, haz lo que nosotros no pudimos. Abrió los ojos con fuego en la mirada. Se terminó. Uno de los guardias lo descubrió. Tú, ¿quién demonios eres? Miguel no respondió. Avanzó con el cuchillo en mano, y en segundos, el silencio se rompió con un grito ahogado. Pero ese grito fue suficiente para alertar a todos los demás. Las luces del almacén se encendieron de golpe. Decenas de pasos retumbaron. Es el maldito veterano, gritó uno. Miguel se colocó en posición, respirando hondo. No había marcha atrás. La guerra había comenzado. El niño estaba a salvo. La multitud, que antes lo miraba con desconfianza, ahora lo aplaudía con respeto. Él, con su bastón firme y la mirada serena, comprendió que la guerra había terminado hacía años, pero su misión de proteger nunca acabaría, porque los verdaderos héroes no buscan gloria, simplemente actúan. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal y activa la campanita. Cada semana te traemos relatos de valor, supervivencia y esperanza que no olvidarás.